Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos en esta transmisión online de los días martes, con la ayuda del Eterno para continuar entonces aprendiendo más del Señor y a través de esa manera poder corregir también nuestras vidas y, como estamos enseñando en este hermoso material, poder prepararnos para la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Estamos ya en la parte 11, nos queda un tramito más. Por supuesto que esto no va a terminar acá, mientras que el Señor nos conceda vida para estar en esta tierra. Siempre estaremos enseñando diferentes temáticas y siempre estaremos inclusive recordando, porque sabemos que nuestra mente es frágil. Les saluda entonces el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza profética, exhortativa y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todo el Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos también de la Argentina, del Uruguay y del mundo entero, donde el Señor quiera que esta transmisión pueda ser escuchada, no solamente en este momento, sino cuando de repente esté llegando a donde tenga que llegar en su debido momento. Nos saluda Cristina María, mi amada esposa, pide bendición por esta enseñanza. Entonces agradecemos por la sierva del Señor que siempre está respaldando a este siervo, a este varón de Dios. Estamos caminando juntos, llevando la palabra del Señor por donde el Señor así lo quiera, por donde el Señor lo permita. Estamos para servirle, para honrarle, somos sus servidores. Entonces, mi hermano, hoy estaremos entrando, como habíamos mencionado, en el cuarto paso hacia el arrebatamiento, la cuarta estación de la fe. Todo lo que hemos visto ciertamente es muy importante, pero hoy estamos entrando en la fase final que es necesario sí o sí cumplir para poder estar con el Señor por siempre. Vamos a hablar del Jordán, o en hebreo el Yardén, que significa el río que desciende rápidamente hacia abajo, y vamos a ver toda esa simbología maravillosa que nos declara la palabra del Señor. Sin pérdida de tiempo, hacemos una breve oración, nos seguimos encomendando en las manos poderosas y preciosas del Señor para recibir este alimento espiritual, como está escrito, y que nunca lo olvidemos: no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Padre, bendice esta transmisión, bendice, Señor, el Internet en cada lugar, permítenos estar en comunión con nuestros queridos hermanos. En el nombre de Yeshua queremos usar la tecnología para bien, en el buen sentido, Señor, para poder comunicar la revelación de tu palabra, Señor, para que cada día tengamos mayor claridad de cómo tú quieres que nos movamos, cómo tú quieres que vivamos, Señor, para que tu palabra aún nos exhorte y nos ayude a poder quitar de nuestra mente y de nuestro corazón, como veíamos la clase pasada, todo anatema, Señor, que el enemigo ha levantado, que nosotros mismos le hemos permitido en nuestra carne, que el enemigo pueda levantar cosas que no son de tu agrado. Señor, tú estás trabajando en nuestras vidas, te damos gracias, estás trabajando para formar una novia santa, sin mancha y sin arruga. Nos seguimos preparando, Señor, seguimos obedeciendo esa ordenanza que tú nos diste de prepararnos convenientemente, Señor, para pasar contigo por toda la eternidad, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga. Bendigo a mi querido hermano, hacía rato que no lo veía, Ariel La Rosa, que el Eterno te bendiga. Si mal no recuerdo, seguramente seguís en la ciudad de Encarnación. Robert Denis, de nuestra querida República Oriental del Uruguay, qué gusto también que estés participando con nosotros. Y a medida que vayan entrando los hermanos, obviamente los vamos a ir saludando. Querido Robert, muchas gracias. Asimismo, que corra su palabra, gloria al Señor, como ríos de agua viva. Lo primero que tenemos que saber de lo que nosotros tenemos traducido en nuestra Reina Valera 1960, acerca del río Jordán, que obviamente existe, está
en la tierra de Israel y que fue un lugar muy importante donde se realizaban, como nosotros lo conocemos en el español, los bautismos, o mejor dicho, los sumergimientos. Y Yardén significa, vamos a dar todas las expresiones, viene del verbo yarad, que significa descender. O sea que en este último tramo, en esta cuarta estación de la fe, lo que el Señor está queriendo de nuestras vidas es una muerte total. Es una crucifixión total, la muerte del yo. Miguel Ángel Vega, gracias por los saludos, el Señor te bendiga. Hemos pasado por Gilgal, hemos aceptado al Señor, hemos pasado por Betel, comenzamos ahí a humillarnos, a recibir las primeras instrucciones, eso se va profundizando, lo hemos visto en Jericó, ahí ya comienza una limpieza bastante profunda, hay que renunciar a todos los anatemas, a todas las malas enseñanzas, pero llegamos al cuarto punto donde pensamos que estamos completamente muertos y por ahí todavía nos demos cuenta que falta meter algún clavo más todavía. Gracias, Dios te siga bendiciendo para seguir dando enseñanza a su palabra. Muchas gracias, hermano Miguel. Entonces, Yardán significa el que corre hacia abajo. Mi querido hermano, por naturaleza caída somos seres, y después si hay tiempo veremos algunos textos, somos seres soberbios. El Señor no nos creó de esta manera, pero lastimosamente entró el veneno de la serpiente, el ser humano en el huerto de Edén desobedeció, anheló, codició también, obviamente pretender ser como Dios, al igual que Lucifer, y por eso Adán y Eva fueron expulsados también del huerto de Edén. Nosotros ahora con la revelación del Señor, queridos hermanos, deberíamos correr al altar del Señor, deberíamos correr rápidamente, por eso se traduce Yardén, el río que desciende rápidamente. No deberíamos demorar demasiado cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos amonesta, cuando el Señor nos exhorta, cuando la luz espiritual a través de su palabra viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Nosotros deberíamos reaccionar en milésima de segundo, si fuera posible, y humillarnos delante del Señor. No por nada está escrito, que siempre lo hemos repetido una y otra vez en la carta de Santiago, que el Eterno resiste a los soberbios y la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan. Estoy justamente terminando una cartilla muy importante que la vamos a enseñar, llegado el momento, en donde podemos ver que el Eterno rápidamente lo sacó a Lucifer, a Satanás, el adversario de Dios, a esa tercera parte de ángeles, posteriormente a Adán y Eva, castigó también a gran parte del pueblo de Israel, castigó a las naciones. Ahí vemos el rey de Babilonia, 7 tiempos, tuvo que pasar como una bestia. El Señor odia, aborrece, abomina, le repugna, es algo asquerosísimo para él, la soberbia. La soberbia. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo los paralelismos en el Jordán. Por eso en el Jordán el profeta Juan el Bautista sumergía. Era obviamente un requisito que no había que cumplir, como tampoco hoy en día de simplemente darse un chapuzón, sino que era un requisito que seguía al hecho de haber tenido un verdadero arrepentimiento delante de la presencia del Señor. El río constante que rápidamente corre hacia abajo. Yo quisiera repetir Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 y 7, lo repito cada vez que estamos hablando de otra estación de la fe, para que podamos ver el recorrido del profeta Elías, por si alguien no lo escuchó, antes de partir a la eternidad. Y de la misma manera para Eliseo, ¿verdad? Eliseo era el que iba a tomar el manto, el que iba a seguir el ministerio. Él también tenía que morir a su yo, a su carnalidad, porque obviamente sabemos por la palabra que no se puede servir al Señor de cualquier manera. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 y 7, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor, el Eterno, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, ¿no?, Elías y Eliseo, su discípulo,
Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, y ahí obviamente se iban a separar. Elías iba a ser tomado ya para estar con el Eterno, y entonces Eliseo iba a recibir la doble porción del Espíritu para seguir adelante con el ministerio profético. Vayamos ahora sí rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. La primera proyección que queremos hacer del río Jordán es que es símbolo de menguar, como dije al principio, la muerte del yo, la crucifixión de la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces el Jordán es símbolo de que debemos morir, menguar, y Cristo, Yeshua, debe crecer constantemente en nosotros, como dice Efesios 4, hasta que lleguemos a la estatura y medida del Señor, hasta que el Señor, su presencia, su mente, su sentir, se ha completado en cada uno de nosotros. Un texto no muy largo, pero muy contundente. Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, mi hermano, por eso estamos hablando de Yardén. Debemos correr rápidamente, debemos descender rápidamente. Yardén es eso, el río que constantemente desciende rápidamente. Y hoy vemos todo lo contrario en la sociedad, en el mundo, ni que hablar, profesionales, actores, cantantes, políticos. Pero lastimosamente dentro de nuestro ambiente también, pastores soberbios, maestros soberbios, profetas entre comillas soberbios, denominaciones soberbias, se creen más que el otro, están peleando contra su hermano de mala manera. Eso no es del agrado del Señor. El Señor quiere que seamos humildes. Él mismo lo declaró mientras estuvo en la tierra cumpliendo su ministerio: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yeshua nunca se enorgulleció. Yeshua nunca se jactó, vino a mostrar obviamente sus obras poderosas, pero siempre se mantuvo dándonos ejemplo, manteniéndose en una condición totalmente de humildad, como dice Filipenses capítulo 2, que siendo el Eterno se hizo hombre, se hizo siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, se humilló hasta lo sumo para salvarnos a cada uno de nosotros. Es necesario, Juan 3:30, que Yeshua crezca, no nuestro ego, no nuestra codicia, no nuestros planes carnales, que nos van a llevar tristemente por mal camino, como dice el libro de Proverbios, ¿no? El hombre piensa que ese camino es derecho, pero su final es un camino de muerte. Entonces, ¿qué significa la palabra menguar? Se refiere a disminuir hasta desaparecer, pudiéramos decir, para ya no vivir nosotros en la carne. Vivir en la carne, una persona soberbia es una persona que no respeta a los demás, que no respeta a Dios en primer lugar, que no respeta los mandamientos. Para entender lo que significa soberbia tenemos que ver la vida de Lucifer, Satanás, o la vida de Adán y Eva cuando desobedecieron, o la vida misma del pueblo de Israel cuando desobedecieron también, una gran mayoría de ellos en el desierto y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Vamos a ir a Segunda de Reyes 5:10 para ver una de las historias que nos puede enseñar mucho en cuanto a lo que cuesta muchas veces despojarse de la altivez, de la arrogancia, de la soberbia. Segunda de Reyes 5:10, ahí tenemos el ejemplo de Naamán. En este caso él es un general sirio que estaba enfermo con lepra, hasta que se entera que hay un profeta en la tierra de Israel que podía invocar el nombre de Yahweh, del Dios de Israel, y recibir la sanidad, ¿verdad? Entonces, Segunda de Reyes 5:10 dice que Naamán se encuentra con Eliseo en este caso. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ya vamos a seguir leyendo que esto no le agradó mucho al general, ¿verdad? Porque lo consideraba al río Jordán como un río así nomás, no le gustó la ordenanza, él pensó que iba a ser de otra manera, ¿no? Que iba a haber todo un protocolo, ¿verdad? Que se iba a invocar el nombre del Eterno y que inmediatamente iba a ser sano y que no tenía que hacer este tipo de cosas. El número 7 nos habla de plenitud.
nosotros no debemos cuestionar las ordenanzas del Señor. Eliseo no estaba hablando obviamente por su cuenta, estaba hablando de parte del Señor. Y hay veces que el Señor trata nuestra soberbia a través de un proceso donde nos tiene que humillar, como en este caso, ir 7 veces al río Jordán. Yo creo que hay cosas inclusive más complicadas, no que sean malas, como tener que pedirle perdón a una persona. Para esto también, obviamente, necesitamos la gracia del Señor. En este caso, simplemente le pide ir 7 veces al río Jordán, y él cuestiona, es que no había ríos en mi país que eran mucho mejores, más limpios que este, ¿verdad? Lo cierto es que Eliseo le da una orden. ¿Cómo nos cuesta cumplir una orden? El Señor le dijo a Adán y Eva, estaba leyendo en estos días mientras sigo con la otra cartilla, no coman de este árbol porque ciertamente morirán. Y así fue. Y así fue, tenían que obedecer una orden. ¿Por qué no la obedecieron? Porque querían ser como Dios, por un lado, y porque obviamente comenzó a gestarse dentro de su mente y dentro de su corazón la soberbia. Se creían como Dios o pensaban que podían llegar a ser más que Dios, como en el caso de Lucifer. Obviamente este general que confiaba en su fuerza militar, se creía alguien muy importante. Acá lo ves todos los días, mira, la gente se sube a una moto y se cree muy importante. Maneja un auto y se cree muy importante, fue a la universidad y se cree muy importante. No somos nada sin el Señor, separados del Señor, nada podemos hacer. Uno puede ver la arrogancia en el hablar, en la mirada, en las actitudes. Esto está con los ricos, con los de clase media, con los pobres, y está dentro de las congregaciones. Aquellos que hacen todo un espectáculo, todo un show, que imponen las manos y que creen que son los únicos poderosos, ¿verdad? Cuando en definitiva el que sana es el Señor, no es usted, no soy yo, somos barro nada más, como solemos cantar, barro que te alaba, barro que te adora, y ponemos las manos, pero obviamente es la presencia del Señor, es la invocación del nombre poderoso de Yeshua el Mesías, el que tiene la virtud de sanar. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Verso 11 y 12, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11 y 12. Vemos cómo le cuesta a Naamán humillarse. Naamán se fue enojado, diciendo, de aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Las cosas, mi querido hermano, a veces no acontecen como nosotros queremos. O no acontecen como el Señor lo hizo con el hermano de enfrente o con la persona de enfrente. El Señor tiene su forma particular de tratar a cada uno. Yo veo acá bastante benévola la forma del Señor, porque después veremos en otros materiales que el Señor, para tratar con la soberbia de Israel, muchas veces pasaron cosas terribles. Vino Babilonia, vino Roma, se destruyó el templo, se incendió el templo, muerte a espada, epidemia, fueron llevados cautivos, pasaron hambre. Mire, el Señor tiene, como estoy terminando, vuelvo a repetir en otro material, sus formas para bajarnos el copete. Situaciones muchas veces económicas, situaciones de diferente índole que el Señor no las permita, no las queremos, no los anhelamos. Y bueno, y lo mejor que podemos hacer entonces en esta hora es de entrada, por eso estamos hablando del río que rápidamente corre hacia abajo. Si no queremos todo esto, de entrada tenemos que ser ya hijos obedientes, entender el secreto, entender la importancia de la obediencia, entender la importancia de mantenernos humildes delante de la presencia del Señor. Usted puede leer no solamente la historia bíblica, libros de historia, si quiere también, que son válidos en algún sentido, para entender cómo el Eterno ha ido tratando a la humanidad, cómo el Señor aborrece la soberbia, quiere quitar esa iniquidad, quiere quitar esa soberbia. Dice entonces, Segunda Reyes 5, 11 y 12, el Abná y el Farpar, ríos de Damasco, porque él era de Siria, no son mejores que todas las aguas de Israel. No puedo yo lavarme en ellos y ser limpio. Y se iba muy enojado. Era una sencilla orden
7 veces tirarse en el río Jordán, que representa esto, humillarse 7 veces delante de la presencia del Señor, obedecer 7 veces esa ordenanza de parte del Señor, y quedaría limpio. Y quedaría limpio. Capaz que usted y yo no estamos pensando, decimos, bueno, no es para tanto, ¿no? Yo lo hubiera hecho. Y yo creo que sí también, ¿verdad? Pero, mi hermano, estamos viendo a qué grado muchas veces se instala la soberbia, se instala la altivez, y yo apunto como ministerio de exhortación dentro de las congregaciones. Ya no quiero hablar ahora tanto del mundo, sino dentro de las congregaciones, porque entró también el mundo y entró el espíritu de soberbia. Yo lo veo, tengo 37 años en el camino del Señor, hasta el día de hoy, lo digo con mucho respeto, espero que nadie se enoje, ¿no? Si no se va a tener que tirar en el río 7 veces, ¿verdad? La gente no es muy obediente, que digamos. La gente no es muy obediente. Sobre todo con los temas, como siempre les suelo citar, de la moral, ¿no? Gente que se congrega y pareciera que, claro, obviamente, en la humanidad, en su carne, en su engaño, no tiene ningún problema para congregarse y fornicar cuantas veces se le dé la gana, congregarse y adulterar cuantas veces se le dé la gana, congregarse y robar cuantas veces se le dé la gana, congregarse y mentir y engañar, como hizo Acán, que veíamos en la clase pasada, cuantas veces se le dé la gana. Evidentemente, esa persona ni siquiera ha nacido del agua y del espíritu. Se llamará evangélico, se dirá él de la boca para afuera que es hijo de Dios, pero verdaderamente sabemos por la palabra que no ha nacido ni del agua ni del espíritu, ni está convertido, ni está arrepentido, ni tiene el temor del Señor. El verso 13 dice, Segunda de Reyes 5:13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, ¿no? Los criados hablaban en esa época, obviamente, en esa forma y con ese respeto. Si el profeta te mandare o te mandara alguna cosa muy difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpia? Hasta los empleados del general se daban cuenta que no era una ordenanza muy complicada que digamos. Lo que era complicado era la tremenda soberbia que tenía este general, que no podía recibir ni siquiera una pequeña ordenanza, un pequeño mandato. Algunos no reciben ni un pequeño consejo, creen que lo saben absolutamente todo, pero entonces, ¿por qué? Obviamente están enfermos espiritualmente o están pasando por circunstancias tan enredadas, obviamente necesitan humillarse y recibir el consejo del Señor. Versículo 14, él entonces, ¿no? Después de que le hablaron estos sirvientes, descendió, al final descendió, gloria al Señor. De eso se trata el río Jordán. ¿Cuándo vas a descender, querido hermano y hermana? ¿Cuándo vamos a descender totalmente? No, porque descendemos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos. El lunes parece que estoy muy bonito, el martes ya saco los colmillos, el miércoles vuelvo a bajar, el jueves otra vez se me sube, lo sumo a la cabeza, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Segunda Reyes 5:14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, el río que desciende hacia abajo rápidamente, conforme a la palabra del varón de Dios. Y esto es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros también. Cuando Yeshua apareció en la primera venida, él también se sumergió en el río Jordán para cumplir, como dice la palabra del Señor, con todo el requisito, no porque él fuera un pecador, pero él venía como el Hijo del Hombre y venía a cumplir con toda justicia, como dice la palabra del Señor. Yeshua lo hizo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Es más, él vivió una vida desde el principio hasta el final y está a la diestra del Padre como el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de justicia, y en ningún momento, como siempre me gusta decirlo, nosotros no tenemos en lo más mínimo un Dios de arrogancia, todo lo contrario, tenemos un Dios que nos enseña el camino de la humillación y de la humildad permanentemente, pero lastimosamente aquellos que decimos que seguimos al Señor, no mostramos la imagen del Señor. Mostramos la imagen muchas veces de Hayatán, mostramos la imagen
de alguien soberbio. La gente se enoja muchas veces conmigo, pero tengo respaldo bíblico, ¿verdad? Yeshua le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? A mucha gente se le llamó Satanás. Judas Iscariote también, ¿verdad? El hijo de perdición. ¿Por qué todas estas declaraciones? Porque obviamente ellos manifestaban el carácter de Satanás. Satanás peca desde el principio, Satanás es desobediente desde el principio, y cuando hablamos de desobediencia tenemos que poner, así como 1 más 1 es 2, tenemos que decir que desobediencia es igual a soberbia, de eso no hay la menor duda, en mayor medida, en menor medida, pero hay un poco de levadura que leuda toda la masa, las pequeñas moscas que hacen hervir el perfume del perfumista, las pequeñas zorras que destruyen la viña y la pequeña grieta que amenaza ruina, como dice la palabra del Señor. Y dice entonces, 2 Reyes 5:14, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tanto escándalo. Los creyentes de hoy en día, tanto escándalo. Mirá lo que dice el pastor, mirá, se fue el libro de Deuteronomio, se fue el libro de Ageo, se fue el libro de Jeremías, de Ezequiel. ¿Cuál es el problema? Es palabra del Señor. Es palabra que te va a limpiar. Así como el general se lanzó 7 veces, porque esa fue la indicación precisa, particular para él, pudiéramos hacer una proyección, un paralelismo. Si tú te lanzaras a la palabra del Señor continuamente, serías limpio. Me refiero no solamente a leerla en un plano religioso, sino leerla y obedecerla, como dice también la carta de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos solamente, sino hacedores de la palabra del Señor. Vamos a ir de ahí al Salmo 51, 17. Seguimos viendo el río Jordán, el último, pudiéramos llamar paso de la fe, pudiéramos llamarlo el último obstáculo. Recuerda que Josué también cruzó el Jordán para empezar a conquistar la tierra prometida. De alguna manera, si no renunciamos al yo, al ego, si no matamos totalmente la carne, porque algunos se conforman y dicen, no, pero pastor, usted no ve lo que he mejorado, ya voy un 70%, sí, yo no te voy a desanimar, está muy bien, ¿verdad? Pero la meta es matar al viejo hombre. Siempre ponemos el vaso, cuidado, no se conforme con que queda un 30, ese 30 le puede jugar en contra. Ese 30 también, si usted se descuida, puede comenzar a avanzar. Y ese 30 puede hacer disminuir al 70. Ese 30 comienza a ser 40 y es 40-60, 50-50, 60-40. Cuidado. Hay que darle total crucifixión al viejo hombre, como decía el apóstol Pablo, que nos gusta tanto leer en Gálatas 2:20, con Cristo, con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y todo lo que vivo en la carne, la humanidad, lo vivo ahora para la gloria del Hijo del Señor. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Entonces seguimos viendo que el Jordán es símbolo de humillación, sacrificios para el Eterno, para Dios, un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú. Gloria al Señor. Volvemos a leer Salmo 51, versículo 17. Sacrificios para Dios, un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Entonces, mi hermano, fíjese, el Señor tiene mucho agrado, se agrada de ver ese corazón, esa clase de corazón que no le está contradiciendo, que no le está criticando, que no está murmurando todo el tiempo, como fue el pueblo de Israel, como sigue sucediendo hoy en día dentro de las congregaciones. Esta es la razón por la cual no tenemos un mover tan grande del Espíritu del Señor, porque permanece la soberbia, no la queremos soltar, ¿verdad? Hemos crecido con ella. En cierta manera, a más de uno le agrada la soberbia, le agrada la vanidad. Hoy lo vemos en la televisión, en el internet, en la calle, en el lugar de trabajo, en la escuela donde van tus niños pequeños, medianos, grandes, la universidad. Todo el mundo con esa tendencia horrible ante los ojos del Señor de mostrarse, son soberbios. La gente se
se ensoberbece porque tiene un celular, porque tiene un auto, porque tiene una casa, porque tiene una mochila, porque tiene una blusa, porque tiene un pantalón, porque tiene una pollera. ¡Qué bárbaro! ¿A qué punto Satanás ha logrado sus propósitos? Porque hoy la vida consiste en eso, ¿verdad? Facebook, como dijimos, gracias al Señor que estamos usando la tecnología para bien, para predicar la palabra, pero la gente levanta sus fotos mostrando su desnudez, mostrando, no sé, la hamburguesa que compró, ¿verdad? Para hacerle, no sé, tentar al otro o envidiar al otro. Toda la vida consiste en eso y la gente ha caído en esa trampa. La gente ha caído en esa trampa horrorosa de la soberbia y de la vanidad. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte a su tiempo. Entonces, hermanos, si queremos exaltación, como Yeshua fue, obviamente, el primero que fue exaltado, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que Él se humilló hasta lo sumo, y entonces ahora el Padre lo exaltó, y dice la Escritura que su nombre es por sobre todo nombre. El Eterno ha exaltado ahora por sobre cualquier nombre, el nombre de Yeshua. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Todos los siervos que fueron de bendición, que son de bendición, son siervos humildes, son siervos humillados, son siervos que han tomado el madero, son siervos que han, con la ayuda del Señor, aplastado al ego. No usan el micrófono para mostrarse, no usan el púlpito para mostrarse, no usan la plataforma como un desfile de moda, ¿verdad? O no sé, o como un lugar para mostrar esa vanidad. No, la idea es mostrar a Yeshua, la idea es dar la palabra del Señor que puede darnos vida eterna, que puede conducirnos a la santidad, a la justicia, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. De ahí podemos pasar al profeta menor, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Libro de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Acá se nos declara en una forma resumida lo que el Eterno ha declarado que es bueno para cada uno de nosotros. Miqueas 6, 8. Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente, solamente hacer justicia. Esto es fundamental. Sabemos, ya lo hemos enseñado muchas veces, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si no se vestía de lino fino. Apocalipsis 19, porque estamos hablando de esto, ¿verdad? De que la novia se ha preparado. Lo primero que declara Miqueas 6:8 es que el Eterno pide solamente hacer justicia. ¿Y cómo usted va a realizar esa justicia si no conoce la Torá, si no conoce la ley de Dios, si no conoce lo que dicen los mandamientos del Señor? Y en el caso de llegar a conocerlos, ¿cómo va a practicar la justicia si no está lleno del poder del Espíritu Santo? Porque sin el poder del Espíritu Santo es imposible poder vivir la palabra del Señor. Y ese es el gran inconveniente que tienen muchos supuestos creyentes dentro de la congregación, que recitan de memoria, que son muy buenos religiosos, ¿verdad? Que se congregan hace 10, 15, 20 años, pero que no están vestidos de justicia, no están vestidos de lino fino. No tienen el poder para vivir genuinamente los mandamientos del Señor. Recibimos los saludos de Juan Bautista. ¿Qué tal, querido hermano? Que el Eterno te bendiga muy ricamente. Sigue diciendo entonces la palabra del Señor. ¿Qué más pide el Señor? Amar misericordia. Gloria al Señor, que tengamos un corazón misericordioso. Ahora, hermano, hay que diferenciar. En este punto quiero hacer algunas aclaraciones, porque hay gente que parece muy compasiva, pero tiene una falsa piedad. Que hablan suavecito, ay. Que te hablen suavecito no significa que tengan compasión o misericordia. Como siempre digo, hay gente que opina acerca de mi persona. No, usted es muy malo, Pastor Chimene, mire esa voz gruesa que tiene, ¿verdad? No podemos comparar por eso. Hermano, qué bueno es hacer misericordia genuinamente, ayudar a la gente con la palabra del Señor, conducirlos al arrepentimiento.
si vamos a dar una ayuda material, una ayuda espiritual, una ayuda emocional, que después no estemos hablando por detrás, murmurando, quejándonos, porque todo eso trae juicio, obviamente, es del Señor. ¿Y qué más pide entonces el Eterno? Y caminar humildemente ante tu Dios. En Miqueas 6:8 se resume un poco, hay mucho más en realidad. Se resume lo que es bueno para el Señor. Ahora, hermano, ¿qué misericordia usted va a tener si solamente usted piensa en usted, primero usted, segundo usted, tercero usted, cuarto usted, quinto usted y siempre usted, y no mueve un dedo para llevar el Evangelio a nadie? Porque está muy cansado. Esto yo lo voy a decir siempre, ¿verdad? Le duela a quien le duela, ¿verdad? Pero no está cansado para el asado, no está cansado para la diversión, no está cansado para el fútbol, no está cansado para salir a pasear, pero wow, que no le pidan hacer algún esfuercito de ir a evangelizar, de ir a orar por los enfermos. No, yo ese tipo de trabajo no hago, yo estoy para otra cosa. Mi querido hermano, hay que mostrar la misericordia. Por ejemplo, para ver una parábola que habla directamente de Yeshua, que se habla mucho, el buen samaritano, que representa a Yeshua, se detuvo, el sacerdote y el levita siguieron de largo, mucha arrogancia, no, yo llevo vestiduras sacerdotales, sí, pero son para servir a tu hermano, son para servir a los demás, no para mostrarte y hacerte el lindo, ¿verdad? Entonces se detuvo el buen samaritano, cosa que los sacerdotes de Leví no hicieron. Se llevaba vino, no para emborracharse, sino se llevaba vino para darse ánimo a veces en el camino. Era también una bebida que se podía usar para muchas veces reanimar a alguien que estaba caído, tendido. Aceite también, que era muy curativo. Son dos cosas muy, muy importantes que representa. Obviamente el aceite, la unción del Espíritu Santo, lo dejó en un mesón, pagó, si gasta más, tranquilo, yo cuando venga te lo pago, le dice al mesonero. Eso es hacer misericordia, no simplemente hablar así suavecito, sí hermano, algo vamos a hacer, vamos a ver qué pasa y no pasa nada. Entonces hermano, hacer misericordia constantemente, hacer misericordia es en moverse, sobre todo, ni que hablar por las almas perdidas, lo que hizo Yeshua, que fue de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, lo hicieron los apóstoles, y el Señor dice que tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que movernos, no solamente para lo que nosotros queremos en la carne, por eso estamos hablando del Jardín, el río que desciende hacia abajo rápidamente. Rápidamente tenemos que morir, no me venga con eso que bueno, yo voy a morir en cómodas cuotas, voy a morir dentro de 20, 30 años, puede ser muy tarde. Hoy es el día de la salvación. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver el ejemplo de algunos hombres muy importantes que aprendieron a humillarse delante de la presencia del Señor. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel capítulo 10, verso 12, este siervo que pasó tantas pruebas, como también sus amigos, Daniel que no se contaminó con la comida del rey a costa de su propia vida, pero sin embargo fue hallado 10 veces superior a todos los demás, fue tirado en el foso de los leones porque no obedeció el decreto del rey. Lo mismo Sadrach, Mesach y Abednego, eran hombres que estaban humillados, dispuestos a obedecer al Señor por sobre cualquier otra cosa. Como dice Pedro, es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Daniel 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender, recién hemos leído el Salmo 51, que el Señor no despreciará jamás un corazón contrito y humillado en su presencia. Eso es fundamental para un pastor, para un ministro, para cualquier hermano. Por eso que la gente no entiende muchas veces nada. Está sentado, viene prédica de las prédicas, tienen 3, 5, 7, 15, 20, 30, no entienden nada. Porque este no es un conocimiento que solamente se pueda entender leyendo, que de hecho sí,
o yendo a un diccionario, que de hecho sí también, pero por sobre todo, más allá de leer y de tener un diccionario en griego o en hebreo o en arameo, necesitamos la revelación, la intervención del Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de consejo del Señor para entender los misterios del Señor. Si no, no vamos a entender nada. Y como ministro del Señor le digo, ¿verdad? Realmente el pueblo evangélico cristiano, y no estoy hablando de los que recién entran, hablo de hermanos de 3, 5, 7 años para arriba, un pastor, no entienden nada. Porque no están meditando en la ley del Señor como hay que hacerlo, con un corazón contrito y humillado. Dice, desde el primer día en que aplicaste tu corazón, desde el primer día, no desde el 20 días, desde el primer día. Hay hermanos deshojando la margarita, algún día me voy a convertir, algún día, Pastor Jiménez, en el culto le voy a prestar un poquito más de atención, ¿verdad? Por ahora no, ¿verdad? Más o menos, no, desde el primer día, dice la palabra del Señor, y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. No vamos a leer todo el capítulo. Daniel es uno de los hombres que recibe, como Juan en Apocalipsis, una amplitud de los últimos tiempos, una revelación de los imperios que van a gobernar y cómo va a venir el Señor en el último tiempo. En realidad, Daniel y Apocalipsis se pueden complementar muy bien para entender las señales de los últimos tiempos. Vayamos de ahí a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Vamos a ver la vida del rey Josafat, uno de los pocos reyes que realmente caminaron, como recién veíamos en Miqueas, humildemente delante del Señor. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Es fundamental esto, mi querido hermano, si queremos caminar en victoria. Uno de los problemas que tiene el pueblo del Señor es que en cuanto recibió una bendición material, ¡pum!, se le subió la soberbia a la cabeza. Querido Juan, a ver, voy a tomar el tiempo de leer. Escribiste bien larguito, pero vale la pena, amén. Amén. Qué lejos estamos de tener ese corazón misericordioso para con el prójimo. Parece que elegimos a quién ayudar y a quién no. Yo reconozco que me falta más misericordia, que el Señor me ayude y nos ayude a tener ese corazón. Amén. Amén. Es bueno reconocerse, querido hermano Juan. Gracias. Gracias por comentar. Ustedes pueden estar comentando. Todo esto enriquece también esta reunión espiritual que estamos teniendo a nivel online. Qué bueno. Juan, lo que hiciste es vivir lo que estamos predicando hoy. Descender. Cuando uno reconoce, está descendiendo en ese río Jordán. Y eso, bueno, es el primer paso para poder mejorar nuestros caminos, para poder enmendar nuestros caminos. Si yo no reconozco que soy malo, si yo no reconozco que soy pecador, si yo no reconozco que soy arrogante, obviamente no puede el Señor sanarme. Eso ya lo hemos visto en este recorrido. Por eso el primer punto es Gilgal, ¿verdad? En Gilgal había que circuncidar el prepucio del corazón, en Gilgal había que reconocer que veníamos de una mala vida y a partir de ahí comenzamos a crecer más y más en la gracia del Señor. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. El rey Josafat, en una batalla con los enemigos, se humilla ante el Señor y por esa razón el Señor le ayuda. Y nosotros tenemos batalla con los demonios. Pablo nos advirtió en sus cartas apostólicas que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernaciones y huestes de maldad. Y esto lo vengo diciendo en varias reuniones. Usted piensa que va a tener victoria contra los demonios si no se humilla, si lo que más le conviene a Satanás es que usted sea soberbio, porque eso le da derecho legal a poder gobernar sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón. Esa es la pura realidad. En cuanto él ve que una persona mordió el anzuelo de querer ser como Dios, de querer tener su propia vida independientemente de la soberanía del Señor, es ahí donde entró Satanás. Esa es la gran disputa, ¿verdad? Los humildes están bajo la cobertura del Señor, los soberbios están bajo la cobertura del diablo, y cuando llegue la segunda venida de Yeshua, él separará las ovejas de los cabritos, obviamente. 2 de Crónicas 22.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están Hasezón Tamar, que es Engedi. Entonces él tuvo temor, el rey Josafat, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, a Yahweh, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esa es la mejor manera de poder humillarnos verdaderamente delante de la presencia del Señor, con oración, con ayuno acompañado. Como dijo Yeshua, este género no sale no solamente orando, sino muchas veces con oración y ayuno, como declara la palabra del Señor. Pero lo primero, obviamente, que tiene que acontecer dentro del corazón es tener ese anhelo de humillarnos delante de la presencia del Señor. Todo el capítulo este es muy interesante, ¿verdad? Los levitas fueron con el arca del pacto, fueron los levitas cantores. Si usted lee bien todo el capítulo, de ahí surge un corito que solemos cantar. No hubo necesidad de pelear. El Señor peleó por Josafat y por el pueblo de Israel. Tuvieron una gran victoria, no tuvieron que desenvainar espada, se mataron entre ellos, y todo ¿por qué? Porque sencillamente el Eterno dio un corazón humilde delante de su presencia. La gran prueba que tiene el mundo y que tenemos nosotros los creyentes a cada momento, cada 24 horas, cada hora, cada minuto, es qué tipo de reacción vamos a tener frente a la palabra del Señor. La palabra del Eterno está delineando lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No se le está dando a usted la facultad, aunque tiene el derecho de elegir, obviamente, pero no se le está diciendo por medio de la palabra si a usted le place o no le place, ¿verdad? Se le está diciendo que este es el camino, ¿verdad? Obviamente puede escoger o no escogerlo, ¿verdad? Pero hoy los creyentes se han ensoberbecido hasta en esta condición, en esta forma, ¿verdad? Que, bueno, esto lo quiero de la palabra y esto no lo quiero. No, toda la palabra es la verdad del Señor. Toda la palabra es la verdad del Señor. Sí, tenemos libre albedrío, claro que sí, obviamente. Usted puede sacar o poner, pero eso va a tener sus consecuencias. El verdadero creyente asume que toda la palabra del Señor es buena, que la ley es buena, es santa, es justa, es provechosa, es beneficiosa para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sigamos viendo 2 de Crónicas capítulo 34, 2 de Crónicas capítulo 34, versículos 26 y 27, acá vemos otro rey también bastante interesante, porque estamos viendo ejemplo de reyes que se humillaron verdaderamente delante de la presencia del Señor. 2 de Crónicas 34, versos 26 y 27, el rey Josías se humilla, se encuentra nuevamente los rollos de la ley, y otra vez el rey decide comenzar a ejecutar lo que está escrito en la ley de Dios, porque el pueblo se estaba entibiando un poco. 2 de Crónicas 34, 26, mas al rey de Judá, que les ha enviado a consultar al Señor, así le dirán: el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oyeron las palabras del libro y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos, en una forma en aquellos tiempos de humillarse al momento de orar y al momento de ayunar, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Entonces el Señor iba a volver a dar protección en los días del rey Josías. Lo que más quiero destacar de este versículo: cuando oíste la palabra del libro, ¿cuál es tu reacción, hermano? Porque lo que yo veo últimamente, te digo la verdad, es muy penoso en líneas generales. La gente es fría, la gente es apática, la gente es soberbia, la gente está endurecida en su corazón. Uno lo puede discernir, ¿verdad? Falta ese mover del espíritu, se escucha la palabra con apatía, con indiferencia, con arrogancia, murmurando: no, debe ser para el otro, para mí no es la palabra. Dice acá que Josías oyó la palabra y su corazón se conmovió. No hay vez, mi querido hermano, que la palabra
no te conmueva. Yo vengo haciendo estudios y nosotros pasamos un tiempo a veces hermoso, porque nos vamos a dormir juntos acá con mi esposa, nos agarramos de la mano, oramos, y yo la otra vez me quebranté de lo que estaba estudiando a la noche, ¿verdad? Tocó mi corazón. Puedo estar frente a la computadora, frente a la Biblia mismo, a veces estoy estudiando y me quebranto, me conmueve. Soy una persona que me conmueve la palabra de Dios permanentemente, no lo digo por agradar a la gente, porque lo tengo que decir, soy un amante de la palabra, puedo pasar por ese capítulo y por ese libro 1.000.000 de veces y me agrada, me gusta la palabra del Señor. Y así tiene que ser la vida de un verdadero creyente. Gracias por ese amén, hermana de Los Ángeles Ferreira, qué gusto también que esté compartiendo con nosotros. Hay que predicar con pasión la palabra del Señor. Yo cuando estoy enseñando a los discípulos, y creo que lo demuestro con mi propia vida, mi hermano, hay que tener pasión a la hora de predicar. No es que te tocó predicar y bueno, vamos a este texto y vamos a otro texto. La gente obviamente así no va a tener mucho agrado. El predicador tiene que estar encendido. Tenemos que tener avivamiento espiritual, tenemos que tener aceite, tenemos que tener pan. Tenemos que tener la mesa bien abundante, bien sabrosa, gloria al Señor, con todos los ingredientes. Dice, se conmovió, se humilló, se rasgó los vestidos, lloró en la presencia. Y entonces el Señor lo escuchó. Es que el Señor mismo se conmueve ante una clase de corazón así. Yo esta palabra ya la conozco. Que el Señor nos ayude, no podemos hablar de esa manera, ser tan arrogante. No, si hubiera predicado yo no sabés, ¿verdad? Mi querido hermano, que esa arrogancia salga de raíz de nuestra mente y de nuestro corazón. Estamos atravesando el 4.º nivel de la fe, estamos atravesando el último obstáculo como Elías para ya estar con el Señor por toda la eternidad. Los soberbios no entrarán. Los arrogantes no entran en la santa ciudad de Jerusalén. Repito, las veces que sea necesario, al querubín, el Eterno le dijo, te me vas del monte santo, fuera de acá usted, fuera de acá. Que, aunque lo estoy haciendo en el otro material, pero permítame leérselo en este momento, Isaías capítulo 14, versículo 11, en otro momento lo vamos a leer más completo, pero márquelo, Isaías 14, 11, que está hablando acá del rey de Babilonia, hace una parodia, una comparación entre el rey de Babilonia, que estaba lleno de soberbia, pero también da a entender que se habla del querubín, se habla de la influencia de Satanás que estaba detrás de este imperio, de este rey. Y hoy me impresionó este texto. Descendió al Sheol tu soberbia. Se lo voy a parafrasear o se lo voy a traducir. ¿Qué significa Sheol? Márquelo bien, está en cualquier diccionario bíblico. La traducción es la siguiente: descendió al mundo de los muertos espirituales tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando el capítulo de lo que le iba a pasar al rey de Babilonia, por seguir con la soberbia, pero está hablando de que atrás hay una influencia bien clara, bien entendible, porque detrás de toda soberbia, obviamente, detrás del odio, del rencor, siempre hay una potestad o un espíritu o una influencia. ¿A dónde descendió? Al mundo de los muertos. Pudiéramos decirlo de esta manera, es mejor descender ahora en el río Jordán. ¿Qué le parece? Es mejor humillarnos ahora delante de la presencia del Señor, que seguir adelante con nuestra soberbia, y que cuando ya no haya tiempo y no haya oportunidad, tengamos que descender a un lugar del cual ya no se puede volver atrás. Como siempre venimos hablando, 1 minuto después de la muerte, chao. 1 minuto después de la muerte todo el mundo se quiere arrepentir, no, hay que arrepentirse ahora. 1 minuto después de la muerte la gente dice, ay, si hubiera tomado la cruz, si hubiera escuchado con atención la palabra de Dios, si no me hubiera burlado del predicador, se terminó. Salvo que el Señor tenga misericordia y te haga volver de la muerte,
un solo caso, o dos he escuchado, hay algunos cuantos más, pero son pocos. Descendió al mundo de los muertos espirituales tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Acá en Paraguay que tenemos tantas arpas, la arpa es un gran instrumento, David tocaba el arpa, pero acá se toca el arpa como otros instrumentos, la guitarra, el bajo, la batería, el teclado, para canciones, no sé, fornicarias, adúlteras, me fui con la otra, me fui con el otro, soy tu amante. No. El arpa tiene que ser tocada con humildad también, la predicación tiene que ser con humildad. Mi vida entera, en el trabajo, donde vaya, tiene que ser una vida mansa y humilde delante del Señor. Entonces, quería compartir con ustedes también Isaías 14:11, porque es muy interesante. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a hablar del ejemplo más grande y perfecto de humillación, ya saben de quién estoy hablando, de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9, el ejemplo a seguir, obviamente. Es el ejemplo más grande, más glorioso. Y si el Hijo del Señor, el Hijo de Dios lo hizo, ¿cómo no lo va a hacer usted? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Obviamente. Haya pues entre ustedes, Filipenses 2:5, los mismos sentimientos que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánta gente no quiere tomar forma de siervo? Soy fulano de tal. Acá famoso, ¿no? En Paraguay. Dígame doctor, soy el doctorazo. Respetamos los títulos, hermano, pero cuando te lo dicen con ese ingrediente, ¿no?, de soberbia, ya te cae mal, ¿verdad? Somos servidores, somos siervos. La traducción más correcta sería somos esclavos del Señor, No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no vino al mundo a refregarle a todo el mundo, mirá que soy Dios, soy Dios, ustedes no son nada, no. Como estaba diciendo el hermano Juan, ¿cuánto nos falta, verdad? Y Yeshua soportó burlas, soportó escarnio, no abrió su boca. Usted que abre la boca, no se aguanta una, porque no se aguanta una. No, yo se las voy a decir, Mire, el Hijo de Dios no se bajó del madero. Nosotros somos chispitas muy rápidamente, somos un volcán que despide lava. Capaz que la otra persona está pasando un mal momento, o capaz no, capaz que verdaderamente es una persona mala, pero bueno, hay que ganarla para el reino del Señor. Cuánto amor, como decía el hermano, como dice la palabra, cuánta misericordia de Yeshua. Lo persiguieron, lo atacaron hasta que llegó el momento, porque se tenía que cumplir la profecía de Isaías 53, tenía que morir en el madero, obviamente, estaba escrito, pero no hay que obviar que era el Hijo del Hombre, que estaba en un cuerpo totalmente humano, que sentía los golpes, sentía los latigazos del flagrum romano que le arrancaba pedazos de carne, la corona de espinas, una tortura terrible clínicamente hablando, ¿verdad? Y dice que tomó forma de siervo, ¿verdad? Vino a servir con humildad. La gente de Israel no lo respetó, como enseña la parábola de los labradores malvados. ¿Se acuerdan lo que dice? Envió una delegación, envió otra delegación, después dice la parábola, porque estaba hablando acerca de esto, enviaré a mi hijo, seguramente van a tener respeto de mi hijo. No tuvieron respeto. Pero no por eso el Señor hizo juicio en aquel momento. El juicio vino después y va a venir todavía. Él murió humildemente, Él murió amando a su creación. ¿Somos capaces de esto? ¿Somos capaces de amar el reino del Señor, de amar la obra del Señor? ¿Somos capaces de tomar una responsabilidad para servir? ¿Cuánto
me cuesta particularmente y personalmente encontrarse a Dios. Todo el mundo no tiene problema para sentarse, para que le eche su litro de aceite en la cabeza, para que le enseñe la palabra del Señor. Pero pasan los años, los pastores como Moisés, necesitamos de obreros, gente que se levante, tenemos que multiplicarnos. El Señor dijo, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas. Nadie quiere hacer nada. Pero para comer la mandioca sí, Para comer la sopa paraguaya sí, para el mate cocido sí, ¿verdad? Para toda la festichola está todo bien. Hermano, tiene que haber mayor humillación en nuestras vidas. Ah, no, pastor, enséñenos, usted también es llamado a predicar. Siéntese, ore al Señor. Está buenísimo aprender de otro, agarrar un libro de otro, que tenga algo bueno, pero hermano, no hay nada más lindo que también recibir directamente del Señor todo esto que le estoy enseñando. Sí, muchas cosas aprendí, la gran mayoría las he retocado, la gran mayoría en el último tiempo las estoy recibiendo todas del Señor, en un esfuerzo en la gracia de buscar el rostro de Dios, de sentarme en oración, en meditación para bendecir al pueblo del Señor. Usted tiene que aprender a hacer esto por otros también. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay un tiempo para recibir, por supuesto, pero tenemos que aprender a dar. Luchito Segovia, el Señor te bendiga, gloria a Dios, gracias por los saludos. Hecho semejante a los hombres y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, no, yo morir en el Jordán, no, pastor, me voy a otro lugar. Bueno, pero este es el punto trascendental, que si usted no pasa el Jordán y no muere hasta la muerte y muerte de cruz, no estoy diciendo que va a ser literal como fue en la vida de Pablo, de Pedro, pero está hablando sí simbológicamente y literalmente sí a nivel espiritual. Si usted no crucifica el yo, el ego, se va a quedar ahí estancado, por no decir que tal vez está en riesgo su eternidad con el Señor. Porque es un paso fundamental, hermano, que nosotros alcancemos, luego de recibir toda esta abundancia y esta luz de la palabra, recibamos esa gracia de ser obediente hasta la muerte, que de hecho el Señor se lo dice a la congregación de Esmirna. Le dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, porque en aquellos días ciertamente ahí en Esmirna había obviamente una persecución. Entonces, mi hermano, esa es la humillación más grande que nosotros podemos ofrendarle al Señor. Mientras que sigamos con nuestra arrogancia, con nuestro capricho, las cosas se van a complicar, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser siervos humildes, por eso estamos leyendo Filipenses 2, 5 al 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que es por sobre todo nombre. La gente quiere, si hacemos el paralelismo para nosotros, quiere recibir ese nombre nuevo, quiere entrar en la santa ciudad nueva de Jerusalén, quiere ser exaltado, pero antes de ser exaltado, primero tiene que venir la humillación. Y acá está dando una reseña de lo que hizo el Hijo de Dios, nuestro gran ejemplo. Dejó el trono, dejó toda su grandeza, vino a la tierra en un cuerpo humano, en un cuerpo de barro, sufrió contradicción de los pecadores, se burlaron de él, lo persiguieron hasta que lo llevaron a la cruz como tenía que acontecer, pero él vivió sirviendo en humildad, no se quejó ante el Padre, si bien en el Getsemaní dijo, Padre, pásame esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad sino la tuya. Obviamente todo eso fue un ejemplo para nosotros. Y hoy los creyentólogos, hermanos, son todos quejosos, ¿verdad? No le vayas a pedir que haga un centímetro de algo para la gloria del Señor porque se enojan. No le vayas a pedir que se preparen, que dejen tiempo que consumen en la vanidad porque se enojan. Hermano, qué más privilegio, digo yo, es que poder seguir al Señor, que poder servir al Señor. Tremendo el capítulo 2 de Filipenses. Vamos ahora a Lucas 3:3. Vamos a ver que el Jordán siempre fue un símbolo de arrepentimiento.
Lucas capítulo 3, versículo 3. El Jordán es un símbolo de arrepentimiento. Dice, y recorrió toda la comarca del Jordán, Yeshua, proclamando un bautismo o el sumergimiento de arrepentimiento para perdón de pecados. Acá en el Jordán, hermanos, ya nos tenemos que sacar, ya veníamos sacándonos, ¿no? En Gilgal, en Betel, en Jericó, pero acá nos tenemos que sacar el último cúmulo de pecado para poder honrar al Señor con nuestras vidas, porque esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hermano. Nadie que practique el pecado conscientemente puede honrar la presencia del Señor. Entonces el bautismo, el sumergimiento en el Jordán, el Jardén, el río que desciende rápidamente hacia abajo, y la primera manera de descender hacia abajo es reconociendo el pecado, es arrepintiéndonos delante del Señor, haciendo fruto digno, dice la palabra, de arrepentimiento. Nuestro hermano Robert comparte, si se humillare mi pueblo, exactamente, amén, yo sanaré vuestra tierra. Hay una condición, hay que convertirse, dice ahí también ese texto de Segunda de Crónicas, versículo 7. Lucas capítulo 3, verso 8, continuemos. Lucas capítulo 3, versículo 8. Estamos viendo entonces la simbología del Jordán antes de que Elías fuera arrebatado a la presencia del Eterno. Dice la palabra del Señor, Lucas 3:8, producid pues frutos, se traduce de la siguiente manera, que correspondan a un sincero arrepentimiento, no a lágrimas de cocodrilo. Como tuvo Esaú, que dice el libro de Hebreos capítulo 12, que la procuró con lágrimas, pero hay que entender, eso no está muy bien traducido. Porque si Esaú se hubiera arrepentido de corazón, evidentemente el Señor hubiera recibido su arrepentimiento, como acá nos está escribiendo nuestro querido hermano Robert. El tema es que la traducción genuina de ese texto, que está un poquito manipulado en el libro de Hebreos, es que Esaú en realidad no tuvo un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Él no perdonó a su hermano, y aparte que era una persona muy endurecida, era una persona promiscua, era una persona que tenía muchas mujeres. A pesar del error de Jacob, el Señor posteriormente lo recibe y le cambia su nombre y le pone Israel, el que gobierna con Dios, porque Jacob pasó un proceso, sobre todo en Peniel, donde él se encuentra con el Señor, y evidentemente si se encontró con el Señor es porque logró también humillarse delante de la presencia del Señor. Lucas 3:8 dice, frutos que correspondan, porque hay gente que son muy buenos actores, ¿verdad? Trabajaron en Hollywood, si estuvieron en Argentina, ¿no? En el Teatro San Martín, ¿verdad? No sé. Son muy buenos actores, se ponen en posición, ponen la cara, ¿verdad? Pero no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos por padre a Abraham, porque les digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no produce buen fruto, está muy claro en el Nuevo Testamento, también en el Pacto Renovado, se corta y es echado al fuego, obviamente, para perdición. Acá el Señor está hablando al pueblo judío. Creían que porque eran descendentes de Abraham se podían llevar el mundo por delante, lo que venía diciendo al principio de esta transmisión. No sé, creciste en una familia muy conocida de la Asunción, eres hijo de políticos, eres hijo de grandes profesionales y crees que te llevas el mundo por delante. Al contrario, con más razón entonces tendrías que ser más humilde delante de la presencia del Señor. Por eso vuelvo a repetir, inclusive lo peor de lo peor es que lo vemos dentro de las congregaciones. No, estudié en el instituto fulano de tal. Sé humilde. Sé humilde. No sabes con quién estuve. Mi querido hermano, somos siervos del Señor. Qué bueno que el Padre no menosprecia a nadie. El Padre puede amar tanto a uno que está en un instituto como al otro que creció en el desierto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, amigo hermano? Lo importante, lo que está hablando aquí la palabra del Señor, es que nosotros tengamos frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento, como lo tuvo David en su momento. David cometió un pecado tremendo, de adulterio,
de manipulación, de engaño, de mentira, escondió el pecado, mandó a matar a Urías Eteo, a través de una carta que le dio al general Joab. Ustedes conocen bastante bien la historia. Mateo capítulo 3, versos 5 y 6, unos 7, 8 minutos más, mi querido hermano. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: y acudían a él, a Yeshua, a Jerusalén, de toda Judea, de toda la región alrededor del Jordán, y eran sumergidos, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria al Señor. El Jordán es símbolo de un verdadero y genuino arrepentimiento. Confesar, la palabra confesar significa reconocer. No, pero pastor, yo no voy a hacer eso porque voy a pasar vergüenza. Y bueno, habrá que pasar en todo caso a veces cierta vergüenza. Lo importante es recibir el perdón del Señor. El Eterno dice que tenemos que ir a su luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. No podemos tirar todo debajo de la alfombra o esconderlo en lo más profundo de nuestro corazón. Debemos confesar. La palabra confesar es reconocer delante del Señor, y a veces hasta públicamente también. Hasta públicamente también debemos pedir perdón a las personas a las cuales también nosotros hemos dañado. Sigamos Lucas 3:19. Hay alguien durante el ministerio de Juan el Bautista y el Señor que no va a reconocer su pecado, y que el profeta Juan recibe la orden de ir a esa persona llamada Herodes y decirle públicamente. Usted dirá, no, este profeta está loco. Ahora, quiero hacer la aclaración correspondiente. Esto no lo puede hacer cualquier cosa, y no lo podemos hacer porque se nos da la gana simplemente. Pero que se puede hacer si es por indicación del Señor. Si es por indicación del Señor, todo lo que venga del Señor lo podemos hacer, obviamente, ¿verdad? Pero digo esto porque hay gente un poco apresurada, que el Señor no le dijo nada, Luchito Segovia, gracias, que el Señor te bendiga. Lucas 3:19, pero cuando censuró, la palabra censurar significa reprendió, exhortó repetidamente a Herodes, repetidamente, porque él era duro. Él estaba con la mujer de su hermano. Ay no, Juan, no te atrevas a decirlo en público, porque este hombre es muy importante, tiene posición, tiene poder, te va a mandar a matar, ¿verdad? La vas a pasar muy mal. Yo creo que Juan no era un tonto, ¿verdad? No era un tonto, era un ungido del Señor. No lo hizo en un arranque de su carne, no lo hizo por casualidad, no lo hizo porque se le escapó. Está registrado en la palabra del Señor por algo. Alguien tenía que decirle a este gobernante, Herodes, como Jeremías también habló a los reyes de su tiempo, como lo hizo Daniel, como Moisés con el faraón. Bueno, algunos vivieron, otros murieron, eso está en las manos del Señor. Dice, repetidamente le exhortó acerca de Herodías, respecto de Herodías, la mujer de su hermano. Era un pecado muy grave, un pecado que él hacía públicamente, por eso también se lo reprendió públicamente, porque él estaba incitando a que, bueno, ahora acá en Israel, ¿sabes que puedo tener la mujer de mi hermano? Puedo estar con el primo, qué sé yo, cualquier cosa. Tantas aberraciones que vemos hoy en día también, aún dentro de la casa del Señor. Y en relación con todas las maldades que Herodes había hecho, a todas ellas añadió Herodes también esto, encerró a Juan en la cárcel, y ya sabemos cuál fue el final, tristemente, de Juan. Un ministerio corto, pero un ministerio contundente, un hombre veraz, un hombre íntegro, un hombre humilde, un hombre humillado bajo la mano poderosa del Señor, y no hay duda que obviamente el Señor lo ha exaltado en gran manera al profeta Juan. Entonces, hermano, ¿por qué estoy citando estos versículos? Porque hablamos de humildad. Humildad no es bajar tu ventanilla del vidrio y darle una moneda al indígena que está en la esquina. Lo podés hacer, pero no te creas que eso es la gran humillación. Ay, qué bueno que soy, le di una moneda que te sobra. Como nos sobra mucho que tenemos ahí ayudados, pero eso no es humillación. Humillación es hacer la voluntad del Eterno, mi querido hermano. Humillación es predicar la palabra del Señor en la forma y en el tiempo que el Señor quiera, sin tener miedo alguno. Eso es humillación.
Se da cuenta que en base a estos conceptos muy poca gente alcanza este tipo de humillación. Tanto el amor como la unidad, como la humillación, está todo muy manipulado, está todo muy adulterado, está todo hecho muy aguachentamente, tristemente. Tenemos que ir al concepto poderoso y genuino de la palabra del Señor. ¿Cuántos van a hacer esto? Yo no te digo que no hay que amar a gente como Herodes, claro que hay que amar al pecador, no amar el pecado, amamos a las almas, amamos la creación del Señor, mejor dicho. Tampoco amamos al pecador, porque el pecador practica el pecado. Amamos la creación. Ahora dice que fue repetidamente. No fue que le dijo una sola vez, muchas veces, y él continuó. Y ya sabemos cómo terminó también tristemente Herodes, como recién leíamos. Tu soberbia descienda al mundo de las profundidades de la muerte espiritual. Lo volvemos a repetir. Eso está en el libro de Isaías, gloria al Señor. Hoy hemos leído ese texto. Isaías 14:11, descendió al Sheol, al mundo de los muertos, tu soberbia y el sonido de tus arpas, que esto también se puede relacionar con el tema de Herodes, porque él vivía en la vidurria de su vanidad. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Estamos viendo la vida de Herodes. ¿Dónde terminan los soberbios? Los soberbios son los que no reciben a los profetas. Los soberbios son los que rechazan la ordenanza del Señor. Saludamos a la familia Fernández también en Buenos Aires, que el Eterno les bendiga. Gloria al Señor. Sigamos viendo un poquito más. Quiero cerrar con esto. Romanos capítulo 2. Voy a cerrar con esto por hoy. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. El Jordán, el Jardén, el río que desciende rápidamente hacia abajo, es el camino genuino y verdadero de la humillación. Yo he cumplido como siervo del Señor, declaro las palabras del Señor. Acá me tiene el Señor estudiando, hace 37 años que estoy al servicio de Él. Espero cada vez estar mucho más, mucho mejor, hasta que Él venga. Hermano, estas declaraciones las estamos haciendo, usted las recibe o las rechaza, como estoy haciendo la cartilla. Cada uno dará cuenta delante de la presencia del Señor. Pero yo te digo una cosa de parte del Señor: empieza a congregarte con un mejor corazón delante del Señor. Sobre todo los que tenemos tiempo, empieza a congregarte con un limpio corazón, con un corazón contrito y humillado. No vengas con tu arrogancia, no vengas con toda tu inmundicia, esa inmundicia que ya sabes, que se te ha enseñado por años, que ya la tenés que despojar de tu mente y de tu corazón. Hace rato, era para ayer, era para hace 20 años. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad. Paciencia, longanimidad significa tener ya muchísima más paciencia. Bendición, hermana Petrona, muchas gracias. Ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento. La gente te tira en la cara, voy a decirlo de esta manera. Dios es bueno, pastor. ¿Usted no sabe que Dios es bueno? Sí, claro. Y por eso dice acá la Escritura, te guía al arrepentimiento. No, el Dios bueno que yo conozco no me pide nada. No me pide nada. ¿De dónde usted saca, pastor? De la Biblia. De esa Biblia que usted no lee, de esa Biblia, no sé, totalmente adulterada que usted debe tener. La bondad del Señor, esa paciencia, no hay duda de eso. La paciencia del Señor es muy grande, como lo diga Noé, pero un día el Señor, tácate, cerró la puerta, se terminó el tiempo, muchachos. Hasta acá llegó mi bondad. Señor, ábrenos, como dice la parábola de las 10. Ábrenos, nosotros que comimos contigo, estuvimos en la plaza, escuchamos tu enseñanza, pero no le dimos importancia. Ábrenos, se terminó. Lo que Él cierra nadie lo abre, lo que Él abre nadie lo puede cerrar, pero cuando Él cierre, se cerró. Usted puede venir con toda su fuerza, no lo va a poder abrir nunca más. Se perdió. Alguno dirá, pastor, ¿por qué habla así? Porque hay que hablar así, porque este es el amor del Señor, hermano. Porque hay gente perdiendo el tiempo, deshojando la margarita. Cuando sea más grande, algún día me voy a entregar, algún día me voy a arrepentir, algún día me voy a vestir de justicia. Hay tiempo todavía. No sea exagerado, pastor Chiménez. No sea exagerado.
Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5, ignorando que su benignidad te guía. A lo primero que Dios te quiere guiar es al arrepentimiento. Por eso Yeshua y Juan el Bautista comenzaron su ministerio como todos los apóstoles, hablando en primer lugar, arrepentidos o pereceréis. Por eso el tabernáculo de reunión nos muestra la puerta y el altar inmediatamente. El altar también es un símbolo como el Jordán de arrepentimiento, de humillación, para poder llegar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 2, verso 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahí está el problema. ¿Y por qué el corazón no se quiere arrepentir? Porque es soberbio. Porque es soberbio. Hay tanta soberbia, hermano, que hay gente que dice, a mí ni Dios me va a decir lo que tengo que hacer. ¡Wow! Me decía un hermano muy querido, que tiene sus luchas con su familia, como yo tengo las mías, como quisiéramos ver a toda nuestra familia disfrutando de lo que nosotros disfrutamos. Ellos no lo pueden ver, no lo quieren ver también, pero me decía un amigo de milicia, yo conozco también a su madre, ella es una mujer grande, le deseamos lo mejor de la vida, pero en cualquier momento el Eterno puede venir por ella. Hace poco se fue su marido también, ¿no? Y discuten porque tienen un cristianismo muy light, ¿verdad? Y la madre le decía a su hijo, a este amigo mío particular de milicia, yo le diría unas cuantas cosas a Dios que tendría que cambiar en su palabra. Mi querido hermano, por el amor del Señor, ¿a qué punto ha llegado la barbarie, la soberbia del ser humano? No digo solamente del mundo, de los teolocos, de los cristianoides. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Sí, hermano Juan, que Dios nos ayude. Dios está tocando, amén. Dios nos ayude a ser humildes, aleluya. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoras? Ya voy terminando con este último texto. Para ti mismo, ira para el día de la ira del Señor, porque en la segunda venida Yeshua separará las ovejas de los cabritos. El remanente será salvado, la novia estará con el Señor en sus manos, y el resto, el mundo y todos los tibios serán vomitados. La ira del Señor, la ira tremenda como nunca antes caerá sobre esa generación que le rechazó al Mesías. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el Señor no se va a equivocar, nunca se ha equivocado. Él sabe quiénes están realmente humillados, quiénes están realmente arrepentidos, quiénes realmente están entendiendo que ahora se tienen que despojar del yo, del ego, de la arrogancia, porque, como dicen en Brasil, ¿no? Me gusta esta declaración de ellos, no adelanta, hermano, no adelanta, vas a seguir golpeando contra la pared, tu cabeza, pum, 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 me caigo, pum, pum, no vas a pasar de ahí. No vas a pasar de ahí. Y es muy probable que ni pases al reino de los cielos, es muy probable que ni entres a la santa ciudad de Jerusalén. El reino de los cielos no es para los soberbios. La lista es mucho más larga, porque la soberbia es el portal para todos los demás pecados. La mentira, la codicia, la avaricia, la inmoralidad. Lo hemos leído. Esto lo estoy preparando, pero le di un aperitivo. Isaías 14:11, descendió al Sheol, al mundo de los muertos tu soberbia. Ese es el lugar para tu vida o para mi vida si decidimos permanecer en la soberbia. No hay otro lugar. No hay otro lugar para la soberbia. La soberbia no entra al reino del Señor. Bien, queridos hermanos, agradecemos que hayan participado. Con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el próximo martes. Creo que este fin de semana tenemos unas cuantas actividades en las congregaciones, sábado y domingo. Estén preparados. Sábado a la noche, aproximadamente 19 horas o 19:30 de Paraguay, 20:30 de Argentina, y el domingo por la mañana, si el Señor permite, más o menos sería 9 menos cuarto de acá, 10 menos cuarto de ustedes. Vamos a estar orando al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos humillamos ante tu palabra. Tú eres la palabra.
Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te agradecemos las repetidas exhortaciones que nos envías para que nosotros podamos hacer fruto sincero de arrepentimiento, Señor. Y de esta manera, como el profeta Elías, pasar el Jordán y tener el privilegio, Señor, de ser arrebatado a tu presencia por siempre y para siempre, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Tenemos una gratitud inmensa de que tú nos hablas. Habla que tus siervos oyen, Señor. Nos sometemos a tu autoridad maravillosa, Señor, llena de amor, llena de piedad, llena de misericordia y llena de justicia también, Señor. Bendice a tu pueblo. Que este mensaje sea para salvación y vida eterna. Que este mensaje sea para restauración, Señor, de la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, en donde quiera que ellos estén. En el nombre de Yeshua, Padre, los bendigo compartiendo esta enseñanza. Lo que he recibido de gracia les doy, mi Padre. En el nombre maravilloso de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Queridos hermanos y hermanas, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Mantengámonos orando siempre los unos por los otros. Sea el shalom, la paz del Señor para todos ustedes. Amén y amén.